Eh, Vamos a empezar con el Ayom Yom de hoy. Bueno, hoy es 9 de Shvat. El Ayom Yom de hoy dice así. Nos cuenta el Rebbe anterior. Cuando mi padre concluyó el estudio del Talmud por tercera vez, pronunció un Mahamar cuyo contenido era ¿qué es un Adran? Un Adran es acá trae alocución tradicionalmente dictada con la conclusión de un volumen o de todo el Talmud. A lo largo digamos, de distintos momentos del año, nuestro Rebbe solía hacer siumim, terminar distintos tratados del Talmud, y después, al terminarlo, hacía un Adran. Un Adran es una alocución donde se habla por ahí sobre todo el aspecto general del Talmud, de ese tratado, o del final, y por lo general relacionar el principio con el final. O sea, es lo que se llama un pilpul, donde se va profundizando y ampliando los conceptos que ahí están vertidos. Eh, y después sigue diciendo la Yom Yom, en el año de duelo por su madre, la Rebbe Rivka, que era la madre del Rebbe Rashab, abuela del Rebbe anterior, concluyó el estudio de los 6 órdenes mishnaicos para el momento que se cumplieron 11 meses del recitado del Kadish. Sabemos que el Kadish se recita durante 11 meses, lo Aleinu, y el rey Rashab, cuando terminó los 11 meses del Kadish, terminó de estudiar los 6 tratados de la Mishnah. Para el día del Yortzeit, o sea, un mes después, que fue el 10 de Shvat, terminó de estudiar todo el Talmud, toda la Gemara. O sea, todos los tratados del Talmud, los terminó en un año. ¿Qué tal, Yosef? Hola Chiche, hola a Bueno, todos. bueno, estamos viviendo momentos trascendentales de la vida de la humanidad. Están pasando cosas, como un montón de cosas que se van dando, como tal vez nunca se dieron, ¿no es cierto? Pasaron cosas y de repente pasan otras cosas. Y, por ejemplo, hace 2 años atrás, 2 años y pico, cuando fue el famoso 7 de octubre en Steingedacht, que nunca más, allá lo tiré, como solía decir el Rebbe, hubo y que no vuelve a ver. Fue un momento muy difícil para el Am Israel en general. La conmoción que hubo dentro de cada Yehudí donde quiera se encuentre, fue algo muy bravo, muy difícil, realmente muy difícil para todos. No creo que haya habido un Yehudí que, que sienta que es un Yehudí que no haya quedado quebrantado por todo esto. Encima, si miramos, si bien al principio oficialmente todos mandaron las condolencias y repudiaron lo que pasó, pero pues con el correr del tiempo vimos como todos sabemos lo que pasó y después manifestaciones, etcétera. Así también en Estados Unidos para esa época estaba, digamos, gobernando una administración que no era nada friendly con nosotros, nada amigable con nosotros. Oficialmente sí, pero sabemos lo que era. Por el otro lado, Rusia, Putin, había invadido Ucrania y un triunfo rotundo de Putin hubiese significado un poderío terrible en el mundo.
Así también Israel de repente estaba luchando en 7 frentes, como Netanyahu decía todo el tiempo. No es un shiur de política esto, simplemente tratar de plantear cómo fue la situación en ese momento. Por el otro lado, fue pasando el tiempo y bueno, Israel, Baruch Hashem, mostró su poderío. Lo que pasó, no nos podemos olvidar cómo combatió a Hezbollah, que ya se estaba metiendo y fue 1 a 1 liquidando, cortando cabezas hasta la cabeza superior. Y así también cuando se metió Irán, lo que pasó con Irán, y así también con Gaza, y Baruch Hashem ayer volvió el último de los cuerpos de los secuestrados. Algo interesante que no nombré ayer porque lo vi después. En nuestra costumbre, ya hace muchos años que el Rebbe que instaló de estudiar el Rambam todos los días, 3 capítulos de Rambam todos los días, algunos estudian uno, y ahora justamente la semana que viene, el domingo que viene, terminamos de estudiar tanto los que estudian 3 capítulos por día como los que estudian un capítulo por día. Los que estudian 3 capítulos por día terminamos un poco menos en un año. Los que estudian un capítulo por día lo terminan cada 3 años. Y este año se juntan los dos magzorim, como se dice, los dos grupos de estudio. En lo que estudiamos ayer, justamente el día que volvió el último de los Hatufim, el último de los secuestrados, en el Shiur de Rambam, en el Rambam que estudiamos ayer, es justamente leyes de duelo. Y en las leyes de duelo habla ayer, uno de los incisos habla que, en general, habla que un Cohen no puede impurificarse con un muerto, salvo siete parientes cercanos. No vamos a entrar ahora en todos los detalles. Un Cohen Gadol ni siquiera para ellos, por la santidad especial que tiene el Cohen Gadol, el gran sacerdote. Sin embargo, si el Cohen Gadol se encuentra con un Met Mitzvah, iba caminando por el camino y se encontró con un Yeló Aleinu, un Yehudí fallecido, un cadáver. Él tiene la obligación de él, enterrarlo y hacer todo lo que corresponda, a pesar de que él es el Cohen Gadol. Justo esto se estudió en el día de ayer, algo increíble. No calculen que en el Rambam es un poquito menos de un año. Debe haber más de 300 días en el año que se estudia todo el ciclo del Rambam, del Maimónides. Y justo en el día de ayer se vino a estudiar esto. Y decía que por el otro lado vemos señales. Y después de repente hay elecciones en Estados Unidos, hace un año atrás, un año y piquito, y gana de vuelta el Partido Republicano y especialmente Trump, que es, por lo menos exteriormente y en la práctica, se muestra amigo de Israel y realmente hizo muchas cosas para acelerar el final de la guerra, especialmente con los de Hamas y Max Sheman Bezihram, y cambia todo el panorama totalmente del mundo. El mundo está todo conmocionado. No estamos hablando así, pero en general se ven señales, se ven cosas en el mundo. Y nosotros estamos ahí en el medio. Y, se percibe un nuevo orden, por lo menos en todo lo que es el Medio Oriente. Porque incluso Irán, que quedó como el gran enemigo, también lo que está pasando ahí no está muy claro. Y todos saben que si Irán se mete Hasbe Shalom en una guerra, ataca a Israel o el portaaviones de Estados Unidos, lo que sea, va a ser el final. Y ellos mismos también lo saben. Entonces,
¿Cuál es la reflexión para nosotros? Y nosotros siempre que estamos todos los días, cuando decimos la frase We want Moshiach now, cuando terminamos cada shiur, eh, pedimos que ya sea al final, que sea ya todo esto, sea, estemos cada día más cerca de la venida del Mashiach. Ya lo dijo nuestro Rebbe, especialmente en los últimos años de su liderazgo. Entonces uno tiene que mirar, tenemos que encontrar en la parshá de la semana algo que, que nos dé ciertas respuestas. No sé, y mirando la parshá de la semana hay algo sorprendente, hay algo que no lo vemos en toda la Torá. En la parshá de la semana nos cuenta todos los episodios que llevaron a abrir el Yam Suf, a que se rompa el mar de los juncos, el Yam Suf. Y los Yehudim pasaron en lo seco y los egipcios quedaron ahogados ahí adentro. No vamos, sin entrar en todos los detalles, pero sí, cuando iban pasando los Yehudim por lo seco, entonaron un cántico, entonaron una canción. Y esa canción, no solamente que la entonaron en ese momento, sino algo sorprendente también, todos los días del año, dentro de nuestra tefilá, está incluido este cántico. Y el cántico empieza, Az yashir Moshe une Israel et hashirah azot la Hashem lemor. Entonces entonó Moshe un cántico junto con todo el pueblo de Israel para Hashem, y hay todas unas estrofas medio en forma de poesía, de poema, muy, muy profundos, donde está la alabanza de Hashem. Más aún, este es el único Shabbat del año que tiene un nombre especial por un acontecimiento que pasa en la parshá de la semana, que es Shabbat Shirah, el Shabbat del cántico. No lo encontramos en ningún otro Shabbat del año. Cuando otros Shabbatot del año que tienen un nombre puntual, tiene que ver o con la época del año, o con la Haftará, o sea, que es un Shabbat especial por algo puntual, pero por algo que está escrito en la parsha misma, no lo encontramos. Entonces, ¿qué es lo sorprendente además de todo esto? Cuando Rashi escribe sobre las primeras palabras de este cántico, Az Yashir Moshe, Az, la palabra entonces, puede tener un doble significado. Entonces podemos decir, entonces entonó Moshe este cántico. Podemos traducirlo así. Pero en realidad, si uno mira, desmenuza la palabra Yashir, Yashir es en futuro. Entonces, Yashir podemos traducirlo, entonces Moshe va a entonar este canto junto con el pueblo de Israel. ¿Por qué dice en futuro? Y a Rashi le llama la atención. Entonces Rashi contesta, Mikan remes litchiata meitim min Torah. Esto es una señal para la resurrección de los difuntos de la Torah. Entonces Moshe va a entonar este cántico. Sorprendente. En realidad, Rashi no podía haber explicado. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un cántico, no es tan puntual el tema de los tiempos, pasado, presente, futuro. Es un poema, es una poesía, y hay ciertas licencias que se pueden dar. Y lo encontramos en otros lugares en la Torá, que se da esas licencias. Sin embargo, acá Rashi, ¿no? Rashi dice Yashir en futuro. Primero da una explicación general, y después dice, ¿por qué dice en futuro? Y trae lo que dicen los sabios. Esto es una señal para la resurrección de los difuntos de la Torah. Algo rarísimo, ¿no es cierto? ¿Por qué Rashi lo trae especialmente? Para poder entender esto,
hay un par de explicaciones que se pueden dar, que justamente tiene que ver con la Geulah, con la redención, con la venida del Mashiach. Ahora, ¿cómo lo relacionamos esto con nosotros, con nuestra época? Y esto es el punto central, digamos, que queremos tratar de entender. Y vamos a entenderlo con un maíz, primeramente. Uno de los grandes rebes que se pudieron salvar, Baruch Hashem, del holocausto, fue el rebe de Belz. Se llamaba Rabbi Aaron de Belz. Era una persona muy... Belz, hay una canción en Belz, My Shtetale Belz, bueno, que cantan en Yiddish, la pueden googlear. Era una ciudad en Galicia, en el sur de Polonia, y había una comunidad jasídica muy grande, muy importante, Belz, de esa ciudad. Y ahí hubo muchos rebes, Rabbi Sholem de Belz, San Sholem de Belz y otros. En el año 44, el rebe de Belz, que era una persona muy santa, otras veces conté un maize que tuvo con nuestro rebe cuando no era rebe todavía, una persona muy santa, llegó, salvándose del holocausto, llegó a Israel en el año 1944 con un hermano, no tenía más nada de familia, flaquito, chupado, perdón la expresión, por ahí pesaba 30 y pico de kilos, destruido. Él se alojó en la casa de un Hasid de Jabat en Jerusalén, que tenía como una habitación extra. Imagínense en esos años en Jerusalén, ya tener una habitación extra ya era un vir, ya una persona rica. El que lo alojó era el rabino Shneur Zalman Ashkenazi, que hoy hay grandes rabinos Ashkenazi, el gran rabino de Kfar Jabat también es un bisnieto de esta persona. Cuentan que todos los días, ¿qué comía este rabino, Rabbi Aaron de Belz? Comía, le dejaban un pedazo, un vaso de leche con un pedazo de torta. Eso es lo que comía todos los días. Y él llegó a Israel el 9 de Shvat, un día como hoy, del año 1944, hace 82 años atrás. El primer Shabbat que fue al templo, en general la costumbre es en muchas comunidades que cuando llega al ser el Shabbat Shirah, es el Shabbat donde se lee en la Torá este cántico, la gente lo canta este cántico. Es un momento muy especial por distintas cosas, ¿no? Hay distintas costumbres que se hacen. Ese año el Rebbe de Belz iba a ir a una sinagoga, a un shil. Cuando el Rebbe de Belz iba a entrar al shil y la gente iba a cantar este cántico, el Gabe, el encargado del shil, del templo, le dijo a la gente, a ver, está viniendo el Rebbe, perdió toda la familia, perdió a todos sus hasidim, viene salvándose del holocausto. Entonces, ¿qué vamos a cantar? Es como una falta de respeto. Entonces el Rebbe vio que no cantaban y el Rebbe dijo, cantar hay que cantar igual. ¿Por qué tenemos que cantar igual? Porque justamente trajo lo que dice Rashi con respecto a este versículo, Az Yashim Moshe, que acá tenemos un remes, una señal para la resurrección de los difuntos cuando venga el Mashiach. ¿Qué significa esto? Nosotros no conocemos los planes de Hashem, pero todo esto es parte para que llegue el momento de la resurrección de Tchiat HaMeitim, la resurrección de los difuntos. Y el Rebbe también trae en un Fabrengen que habló sobre esto, el Rebbe también trae que cuando Moshe Rabbeinu pasó por el Yam Suf, no estaba haciendo, y por eso dicen futuro, el cántico no era por él en ese momento, no era por los Yehudim que estaban en el momento solamente, diría, sino también mirando todas las generaciones, así como cuando uno mira el mar, ve el infinito, no se ve el final, o uno quiere ver el final.
Así también Moshe miró por el mar y ahí estaban incluidas todas las generaciones hasta que venga el Mashiach. Por eso dice el Rashi trae, de acá tenemos Mikan Remes, de acá es una señal para la resurrección de los difuntos, que sí, va a ser pronto en nuestros días. Todas las señales que estamos viendo hoy en día son señales de que ya nos estamos acercando a ese gran momento. Ustedes saben cuántas veces hubo un presidente que perdió la elección, o sea, que fue presidente, perdió la reelección y después se presentó de vuelta y ganó en Estados Unidos. No sé si una vez, que es esta vez de Trump, o puede ser que haya habido una segunda vez. También cosas raras que están pasando ahora, raras, pero que Baruch Hashem, son positivas para el Am Israel, para el pueblo de Israel. Imagínense, lo aleinu, qué hubiese pasado si la presidenta de Estados Unidos sería la Harris. No sé lo que pasaría, lo que sería. No porque, de vuelta, no es un discurso político, estamos hablando en la práctica qué pasaría. Y lo mismo en distintas partes del mundo, están pasando cosas para que el mundo sea un poco más normal, digamos. Tiene entrar derecha, izquierda, centro, no viene al caso. En otras épocas había gobiernos de izquierda que eran muy buenos. Esta presidenta de Chile, Bachelet, que era más tirando hacia la izquierda. Sin embargo, todo el mundo dice que fue una presidenta muy democrática y muy buena. O sea, no quiere decir, pero hoy en día de repente los extremismos hacen que uno que las cosas parezcan que no están bien. Y hoy Baruch Hashem se están encaminando. Lo que sea esto realmente para la venida del Mashiach. Estamos entrando ahora al 10 de Shvat. Como hablamos ayer, el día que falleció el Rebe anterior y el día que nuestro Rebe asumió como Rebe. Me llegó un videíto de los años 90 donde una persona cuenta su historia. Estaba en un bar mitzvah. Esta persona se llamaba, supongo que falleció, no dice ahí, pero imagino, se llamaba Mordechai Grunwald. Así se llamaba. Estaba en un bar mitzvah en los años 90, vuelvo a decir, y él cuenta su historia. Él dice que él nació en un pueblo que se llamaba Munkach. Munkach era Hasidí muy importantes. Había un rebe muy importante que escribió un libro, el Minjas el Ozor, y él se acuerda de chico, cuando estaba en el pueblo, este era el alter rebe de los de Munkach, se acuerda que ahí en el pueblo los hermanos que eran mayores que él hablaban del rebe de Lubavitch. Y en general, el rebe de Lubavitch o los distintos rebes de Lubavitch no hablaban de otros rebes, de otras comunidades, digamos. Pero el Minjas el Odor de este rebe de Munkach, los rebes de Lubavitch siempre hablaban. Y nuestro rebe también lo trajo muchas veces, es un rebe que habla mucho de la ley judía, de la halajá, bueno, etc. Y él se acuerda todo esto lo cuenta él, se acuerda de los maices del rebe anterior, cuando estaba en el pueblo y que los hermanos le contaron de que el rebe anterior se salvó de la cárcel y todas las cosas importantes, aunque no eran de Lubavitch, no eran Chabad, pero sin embargo lo tenía muy presente. Desgraciadamente, después pasó por el holocausto y se salvó y llegó a Estados Unidos. Cuando llega a Estados Unidos, escuchó que estaba el rebe de Lubavitch. Todavía se refería al rebe anterior, Rabbi Yosef Itzhak. Entonces pensó, quiero ir a ver a este rebe. ¿No es cierto? Esto le trajo mucho placer de poder ir a ver al rebe y verlo, aunque sea verlo. Él estaba parando, vieron como muchos de los que venían de la guerra, paraban en hoteles hasta que llegaban a hacer su parnasá y tener un lugar donde estar. Estaban en el hotel, en el Capitol Hotel. Bueno, resulta que llega
el domingo a la mañana y lee en el diario que el rebe anterior falleció. El rebe anterior, como conté ayer, falleció Shabbat. Y esto era domingo a la mañana. Entonces él dice, estaba con un amigo, dice, vamos a la Levalle, vamos al entierro a participar, estar ahí con él en la Levalle. No tenían plata para tomarse un taxi ni nada. Juntaron unas moneditas y se tomaron el subte y se fueron a 770. Cuando llegan ahí estaba repleto de gente. Entonces él dijo, estaba tan apesadumbrado que no pudo ver al Rebe. Dije, "Oh, por lo menos quiero llevar al Rebe sobre mis hombros, como se acostumbra a llevarlo, ¿no? A cargarlo entre distintas personas". Dice, yo vengo de una familia hasídica y los hasidim saben cómo el que estuvo en 770 sabe que cuando hay mucha gente, ¿no? Acá hay unos compañeros presentes que estuvieron en momentos que hay mucha gente y donde hay mucha gente se empujan, es difícil movilizarse. Dice, yo vengo de una familia hasídica y sé muy bien cómo meter los brazos y cómo llegar al lugar. Y él pudo llegar hasta donde estaba el rebe anterior. Quería participar de cargarlo, ¿no es cierto? Que se lo van pasando de unos a otros y escucha que el Gabe, el encargado, dice, aquellos que no fueron a la mikve, que no se acerquen al Arón, al ataúd del rebe anterior. Y a él le agarró, dijo, entonces él se le acercó, dijo, escúchame, no fui a la mikve, pero vengo del incendio de Europa. Déjame por favor acercarme. Y lo dejaron acercar. Se cuenta ahí en el Bar Mitzvah, cuenta que él tuvo el zehut de cargar al rebe anterior. Después había que ir al cementerio. Dice, bueno, se metieron ahí en un taxi, no sé, con alguien, porque plata no tenían, y se fueron al cementerio. También llegó a estar frente digamos, al lugar donde quedaron los restos del rebe anterior, y dice que él en ese momento, que venía de Europa, tenía una esposa, un hijo, dice, Rebe, quería pedir algo, dijo, Rebe, necesito parnasá, necesito sustento. Bueno, pidió. Cuando ya tenían que volver, obviamente, apenas tenían plata para volver en subte, subió al subte y justo ve un yehudí, inglés no sabía. Entonces le pregunta en Yiddish cómo llegar, dice, no sabía decir Capital Hotel, decía Hotel Capital, así le salía, cuenta él. Entonces el otro le dice, ¿dónde querés ir? Porque quería que le explique cómo llegar. Ah, Capital Hotel. Bueno, le da digamos, las instrucciones cómo llegar a destino. En eso el hombre le dice, vos Mahtaí, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y el tipo le dice, ¿qué hago? Como diciendo, vengo de la guerra, vengo del campo de concentración y necesito parnasá, necesito algo. Entonces el hombre le dice, el otro hombre del subte le dice, el otro yo dice, mira, mi papá tiene una fábrica en Manhattan, venite mañana a la mañana y ya tenés trabajo. Lo que eran los Yehudim en ese momento y cómo se entregaban a los que salían del holocausto. Entonces este hombre, Mordechai Grunwald, él comenta, dice, parece que tenía una fábrica de carteras, no entendí bien lo que era. Dice, me fui a la fábrica, dice, vi como la brajá del Rebe se materializó ahí al toque. Al día siguiente ya estaba trabajando. A los pocos meses, dice, ya tenía la brajá del Rebe, ya se animó, tomó fuerzas y ya hizo su propio emprendimiento. Y se ve que Baruch Hashem le fue muy bien, ¿no es cierto? Baruch Hashem dice, todo esto la brajá del Rebe anterior. Aprovechemos este día que está empezando ahora, estudiemos temas del Rebe anterior, del Rebe, lo que tengamos en internet, en Talmamar Batilegani, etcétera. Y así también, mañana a la mañana es un buen momento para escribir una carta al Rebe con todos los pedidos, mandarla a Loel,
Es un buen momento para dar una tzedaká especial para los temas relacionados con el Rebbe anterior y con nuestro Rebbe, para hablar de todas las acciones, cómo ellos cambiaron literalmente al mundo, cambiaron la cabeza del mundo. ¿No es cierto? Eso lo vemos, que lo que el Rebbe anterior y el Rebbe, lo que ellos predicaron, hoy en día Baruch Hashem es el caballito de batalla de todas las instituciones, atraer a más y más y más Yehudim. No hubo una época, tal vez desde la época no sé, del segundo templo, donde tantos Yehudim haya tantas yeshivot y se estudie tanta Torah y tanta gente tenga sed de acercarse al judaísmo, y en todas partes del mundo. Es algo increíble que pasa hoy en día. Entonces, que esto sea el último empujoncito que cada uno de nosotros dé. Me pasé unos minutos, pero espero que haya valido la pena. Eh, que sea el último empujoncito para la revelación ya del Mashiach. Seguro que el Mashiach está esperando que le den el ok y que se revele y que todos los Yudim ya estemos no solamente conmemorando, sino celebrando este día como el día de la Geulah Mitit Shleimah, de la redención completa a través del Mashiach. Amén. Nos vemos.